Vamos a encarar ya la recta final del día de hoy con Jaume Vives. Me toca también presentarlo y una vez más, todos ya sabéis quién es, pero os lo presentaré muy brevemente. Jaume es periodista, es activista cultural, es donde hay jaleo, ahí siempre está Jaume. Y es también aventurero, ¿no? Una persona, como decía, que le gusta pues asumir riesgos por cosas buenas y que allí donde oye el ruido de las balas se lanza, ¿no? Sí. Hoy estaba a punto de entrar aquí dentro, ¿eh? Ha hecho muchas cosas, ha escrito también libros, ¿verdad? Pero quizás aquí hoy lo tenemos pues por toda su experiencia y su conocimiento de los cristianos perseguidos. Sabéis que él estuvo en Irak, estuvo en el Líbano, de ahí salieron también ese proyecto Guardianes de la Fe, con libro, con película, y es conocedor de la realidad de todos esos cristianos perseguidos, que en el fondo es aquello a lo que todos los cristianos, bueno, estamos llamados, ¿no? A sufrir persecución. Sabemos si el maestro ha sufrido persecución, nosotros no vamos a ser menos. Pues nada, os dejo con Jaume y esta reflexión sobre la persecución que está realmente en la raíz de nuestra fe. Muchas gracias, Jaume. ¿Qué tal? Gracias por aguantar, porque yo si fuera vosotros ya me habría ido, porque ya llevamos bastante rato aquí ya. No sé si soy aventurero, pero soy un poco espabilado porque este año tengo 3 juicios. La cosa está calentita. Primero gracias al Padre Antonio por abrir las puertas. Voy a aguantar esto. Gracias al Padre Antonio por abrirnos las puertas de la parroquia, porque lo que hace el Padre Antonio tiene mucho que ver con lo que, o sea, de lo que yo, o sea, con el tema con el que yo hoy pues voy a acabar ya esta jornada maratoniana y bastante agotadora. Y gracias también a Palestra Cristiana por lo que han montado, porque está muy bien, porque es un oasis en medio de un mundo en ruinas y se agradece que haya gente, todos un poco tarados, pero gente normal en una sociedad normal, ¿no? Pero como estamos en un mundo pues que está enfermo, pues somos los raros y tarados, pero somos gente normal. Y se agradecen, porque además han cuidado hasta el último detalle, desde la mañana, que han contratado a un grupo de frikis que han venido a recibirnos cuando hemos venido aquí a empezar pues esta bonita jornada, ¿no? Y han cuidado cada detalle. Me han dejado para el final, ¿no? Normalmente se dice que lo mejor es para el final, ¿no? Pero en este caso está claro que no, porque hemos tenido ponentes muy buenos, ¿no? Entonces queda claro que lo mejor en este caso no es para el final, pero es lo que hay y con eso tenéis que conformaros. Lo siento, pero es así. La charla de hoy era las raíces de la persecución. Entonces yo estuve dando vueltas a eso y dije, bueno, quizás más que hablar de las raíces de la persecución, de lo que hay que hablar, con el permiso de los organizadores, es de la raíz del cristianismo, que es precisamente la persecución. Desde el principio, el cristianismo ha sido perseguido. Desde que Cristo nació, lo intentaron matar. Y durante su vida pública sufrió oprobios, menosprecios, y luego murió en la cruz, una muerte cruel. Y después de Cristo vinieron los apóstoles, hasta el día de hoy no sé cuántos mártires que todavía hoy siguen muriendo. Entonces no podemos pensar que nosotros somos más que el maestro, ¿no? No es más el discípulo que su maestro. Y a nuestro maestro, que es Cristo, lo crucificamos. Entonces sería ingenuo pensar que nosotros podemos ser cristianos y podemos evitar la persecución. Y sobre eso voy a hablar. Y creo que es importante que eso quede claro, porque según cómo uno afronte esa realidad que es la persecución, pues hay frutos o no hay frutos. O sea, uno puede vivir pensando que la persecución es evitable. Y cuando uno vive pensando que la persecución es evitable,
lo que hace es pues empezar lo contrario de lo que ha hecho el padre Antonio, ¿no? Y por eso quizás pues el artículo del otro día, pues canonizándolo en vida, ¿no? Uno puede pensar, pues eso, que tiene que pesar, medir, calcular todo lo que dice, al final, pues para salvar la reputación, ¿no? Al final lo que hace es congraciarse con el mundo. Y cuando uno hace eso, lo que consigue es el desierto, no hay frutos. Porque al final lo que está haciendo es un ejercicio de propaganda, de marketing, ¿no? Porque no está queriendo anunciar a Cristo, sino que lo que está haciendo es queriendo salvar su imagen, ¿no? Y luego está, que es la actitud cristiana, porque está en nuestro ADN, el que asume que la persecución es inevitable. Porque a Cristo lo persiguieron. A mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Por causa de mi nombre os perseguirán. Y esto, que es muy sencillo, configura toda nuestra vida. O sea, cuando uno entiende esto, configura toda su vida. Porque entonces asume, ya da esto por sentado. Y cuando uno da esto por sentado, entonces es capaz de vivir y morir por Cristo. Con su gracia, evidentemente. Y estas dos formas son las que hoy vemos, ¿no? Parece que la que va ganando, ¿no? Pues es la forma que cree que es posible vivir sin persecución. Y entonces vemos a nuestro alrededor pues una tristeza grande, ¿no? No hay fe, la fe poco a poco pues se va muriendo, no hay. Y como no hay esa radicalidad, esa aceptación de la persecución, tampoco hay demasiadas conversiones, porque al final lo que arrastra es la autenticidad, ¿no? Y cuando uno pues vive radicalmente, arrastra, ¿no? Se habla tanto de las periferias, pues esta es una parroquia de periferias. O sea, esta parroquia está llena de gente que viene pues de mundos pues que el mundo desprecia, ¿no? De ambientes que el mundo desprecia, que descubren al Señor. Y cuando uno lo que hace es intentar salvar su imagen, porque en el fondo no hay fe, ¿no? Lo que hay es un intentar salvar la reputación, no hay conversiones. O sea, hay acercamientos, pero eso es estéril, ¿no? O sea, es lo que tantas veces vemos en tantos ambientes. Y hay una cosa que creo que es importante, y es que, claro, nosotros ahora vivimos muy cómodos, vivimos muy bien, porque a nosotros nadie nos pone una pistola en la cabeza, ¿no? Nuestra vida no corre peligro. Nosotros podemos vivir, pues, muy tranquilamente, nos iremos de aquí, nos iremos a nuestra casa, ¿no? Y nos podemos pasar la vida entera viviendo como si no fuéramos cristianos, creyendo que somos cristianos. Y lo que uno ve es que, curiosamente, ¿no? Uno puede pensar que lo nuestro es una bendición, porque nuestra vida no corre peligro. Pero lo que uno ve es que en los países en los que la fe es perseguida hasta el punto de que te arrebatan tu vida, es decir, en los países en los que tú entregas todo lo que tienes, que es toda tu sangre, por Cristo, en esos países la fe crece. Y en los países en los que lo que se nos pide pues es un martirio no de una vez, sino gota a gota, ¿no? Es un martirio social, pues poco a poco la fe va decreciendo, va muriendo, ¿no? Que es lo que vemos en Occidente, nos hablaba antes de Pili, ¿no? Y es sorprendente porque uno dice, bueno, pues a mí lo que me ha tocado es mucho más fácil, yo no me juego la vida, ¿cómo puede ser que si mi fe es mucho más fácil de vivir, mi fe vaya muriendo poco a poco, ¿no? Y ahí hay una cosa que es una teoría, pero creo que se acerca a la realidad, y es que al final la fe es confianza. Y uno para confiar tiene que abandonarse. O sea, uno para confiar en su mujer, uno para confiar en un amigo, tiene que abandonarse. Y cuando uno se abandona a su mujer, cuando uno se abandona a un amigo, ¿no? Y descubre que la mujer está allí, que el amigo está allí,
esa persona crece en amor a su mujer, crece en amor a su amigo. Luego hablaré de los cristianos de Irak. A esos cristianos de Irak, ¿no?, les han puesto en un 9º piso y les han dicho: ¿crees en Dios, sí o no? Si dices que no, bajarás por el ascensor. Pero si dices que sí, saltarás. En Irak, desde que empezó la guerra en 2014, no se conoce una sola apostasía. Es decir, esos cristianos a los que subieron al 9º piso y les dijeron: ¿crees o no crees?, todos dijeron: creo. Y saltaron 9 pisos. Y al final sufrieron, lloraron, no es una cosa, bueno, pero descubrieron que el Señor estaba debajo para recogerlos. Se abandonaron y descubrieron en su abandono al Señor, que no les había abandonado. Eso quizás explica por qué la fe está tan viva en países en los que se te persigue por ser católico. Y sin embargo aquí, pues no se nos pide saltar de un 9. A lo mejor nos suben a un primer piso, a lo mejor pues nos suben pues de aquí hasta el suelo, ¿no?, a una mesita, y te dicen: ¿crees en Dios o no? Tienes que saltar de aquí a aquí. Y nos da miedo torcernos el tobillo, ¿no?, porque, joder, torcerse el tobillo, pues, ¿no?, duele. No tanto como lo que han hecho antes aquí, pero duele. Y nos saltamos. Y lo que nos jugamos no es la vida, Nos jugamos el tobillo, nos jugamos la reputación, como muchísimo nos jugamos el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la desgracia de podernos pasar de la vida viviendo como si no fuéramos cristianos. O sea, nos podemos pasar la vida entera sin abandonarnos al Señor, creyéndonos que somos cristianos. Y cuando uno vive la vida entera sin abandonarse al Señor, lo raro es que crezca en amor al Señor. Lo raro es que su fe crezca. Lo normal cuando uno vive como si el Señor no existiera, porque es como vivimos nosotros, como si Dios no existiera, lo normal es que poco a poco vayamos perdiendo la fe. Y eso es, desgraciadamente, pues la cruz de la que estamos llamados, a aprender a vivir en una situación que humanamente puede parecernos más fácil, pero que si uno lo ve desde el punto de vista de la fe, no es tan sencillo. No es tan sencillo. O sea, tenemos que dar gracias por conservar la vida, pero conservar la fe para nosotros es más complicado. Me lo había preparado, pero llevamos todo el día comiendo y bebiendo. Entonces yo antes, cuando decía que en este caso lo mejor no lo han dejado para el final, a mí lo que me ha ido muy bien de ser el último es que como muchos ya han marchado, tengo menos responsabilidad. Entonces me lo he preparado un poco, pero como quedáis menos, pues estamos en familia y estoy más tranquilo. Pero no estoy tranquilo del todo tampoco, Cada vez me gusta menos hablar en público. Entonces, esto que os he contado es un poco la teoría, ¿no? O sea, donde la fe se persigue, la fe crece, donde la fe, pues, no te juegas la vida, la fe muere. Pero quiero hablaros de la práctica, ¿no?, de esto, porque es algo que estamos llamados. La teoría está muy bien, pero la práctica de esto. Y yo la práctica de esto son 360 millones de cristianos. Se dice rápido, pero en España somos 40 y pico millones. 360 millones de cristianos en todo el mundo que cada año sufren persecución cruenta a causa de la fe. O sea, mientras nosotros vamos a misa el domingo, a lo mejor pues venga un día todo entre semana vamos a misa, pues sí, nos avergonzamos un poco de esto, porque si digo esto, si defiendo esto, voy a perder el trabajo, voy a perder el no sé qué, voy a perder los otros. Entonces vivimos muy tranquilamente con la capacidad y la posibilidad de vivir como si no fuéramos cristianos. Cada año hay 360 millones de cristianos que no tienen la posibilidad, ¿no? Ellos pueden escoger entre vivir cómodamente o no vivir, ¿no? Y de esos cristianos yo he tenido el privilegio, porque es un privilegio, de conocer a varios. La mayoría de Irak, algunos de Siria. Entonces de eso quiero hablaros un poco, porque creo que su testimonio, ¿no?, el modo en el que ellos viven la fe, que es el modo en el que todos deberíamos vivirla,
creo que nos puede ayudar pues, a salir de aquí pues, con ganas de ser soldados de Cristo y con ganas de salir de aquí queriendo vivir y morir por Cristo. Porque el resto de cosas, ¿no? Antes decía Georgina, pues una carrera, no sé cuánto, está muy bien, estupendo, pero no es lo importante. Lo importante es, tú estás dispuesto a vivir y a morir por Cristo, porque esto es pasajero, pero estamos aquí para ir al cielo. Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar hablar de este tema, hace ya unos cuantos años, en 2012, 2013, hace 13 años, que en algunos medios hablaban de que había cristianos perseguidos. Y yo me acuerdo que esto a mí me quedaba muy lejos, y no solo a mí. Luego, hablando con gente que ya llevaba años trabajando en el tema de la persecución a los cristianos, te decían, yo es que iba a las iglesias a decirle al sacerdote, oye, que quiero hablar de los cristianos perseguidos en Pakistán, y el sacerdote me decía, ¿de qué me estás hablando? O sea, que era una cosa muy desconocida. Y yo recuerdo que pues, empiezo a leer noticias en medios digitales, católicos, hablaban pues eso de cristianos asesinados, crucificados, y yo recuerdo mi primera reacción a eso, que fue, esto no es verdad. O sea, mi abuelo me había contado muchas historias de la persecución que hubo en España en el 36, muchísimo más salvaje fue la persecución que hubo en España en el 36 que lo que está pasando en Siria, en Irak, en China, en Uzbekistán, ¿no? O sea, fue una carnicería. Y que gracias a Dios hubo muchísimos mártires. Yo recordaba eso de mi abuelo, de repente leo noticias, ¿no?, que me recuerdan esos testimonios a lo que mi abuelo me contaba, y digo, lo de mi abuelo es verdad, porque es mi abuelo, me lo ha contado, y en la familia pues también, pues, tenemos testimonios también de persecución, pero esto, yo miro a mi alrededor, me miro a mí todas las mañanas en el espejo, que no es muy agradable, la verdad, y digo, no creo que eso sea verdad. O sea, no me creo que haya alguien dispuesto hoy a morir por Cristo. ¿No? Porque en el fondo lo que pensamos es, bueno, si solo tengo que decir que no creo en Cristo y con eso salvo la vida, pues digo que no creo en Cristo y salvo la vida. ¿No? Entonces yo me miraba a mí, miraba a mi entorno y decía, no hay hoy estos mártires. Y yo lo que pensaba, ¿no? Primero me costaba también creerlo, porque como no aparecía eso en los grandes medios, hombre, pues si esto no aparece en El País, en La Razón, en El Mundo, no sé cuántos, pues a lo mejor es que no está pasando. Luego te das cuenta que las cosas realmente importantes no aparecen en los grandes medios, no aparecen. Y entonces yo me imaginaba, ¿no?, pues a los directores de esos medios digitales católicos que con un afán de movernos a mayor amor al Señor, pues lo que hacían era, pues oye, me ha llegado una historia de acoso a unos cristianos en Alepo. Venga, va, pues métele un poco de nata, tú pon que les han crucificado, y así ahora católicos cuando lean esto en España dirán, coño, hay gente muriendo por Cristo, ¿y yo qué hago, no? Y yo estaba convencido de eso, que eso no estaba pasando, o sea, que estaban engrandeciendo esto para hacernos un bien espiritual a la gente de Occidente. Y pasa el tiempo y gente importante, y no solo de la Iglesia, empieza a hablar de persecución y empieza a hablar de genocidio. Y entonces ahí de repente es cuando abro los ojos y digo, a lo mejor es verdad. Y lo siguiente que me pasa es que se me cae la cara de vergüenza. Me digo, mientras tú estás a por uvas, ¿no? Mientras tú estás dispuesto a renunciar a Cristo por tu reputación, ¿no?, porque al final yo pongo mi seguridad, mi felicidad, pues en un buen trabajo, en una buena casa, en un buen sueldo, ¿no?, en ser reconocido, en no sé qué, no sé cuántos tal, y estás dispuesto a vender a Cristo por esta mierda que no vale absolutamente nada, porque no vale nada tu reputación, no vale nada tu trabajo, no vale nada tu casa, ¿no? Mientras tú estás dispuesto a eso, hay gente con verdaderos motivos para decir yo no soy cristiano, porque no se juega en la casa, no se juega en la reputación, no se juega en el trabajo, o sea, se juegan su vida, se juegan la vida de sus hijos. Yo tengo 3 hijos, se dice fácil, pero se juegan su vida y se juegan la vida de sus hijos. La gente con verdaderos motivos para decir no, yo no soy cristiano.
y ves que esa gente está diciendo yo soy cristiano, y están perdiendo su vida y la vida de sus hijos. Y entonces cuando te das cuenta de que esto está pasando, pues dices, oye, hay que ir allí a conocer a esta gente y hablar con esta gente, ¿no? O sea, recoger pues toda la información que se pueda de lo que están viviendo. Y yo me acuerdo que primero fuimos a Líbano en 2014 y luego 2015 a Irak y 2017 volvimos otra vez a Irak. Y yo recuerdo que mi primer viaje a Irak, que ya lo teníamos todo anotado para hacer un documental, no sé cuántos, o sea, nosotros íbamos a Irak con una idea muy absurda, muy soberbia, muy que era, no os preocupéis, pobres cristianos de Oriente, estad tranquilos, porque ahora llegan unos cristianos de Occidente que van a hacer un documental sobre vuestras vidas, van a recoger vuestros testimonios y ya veréis que a partir de ahora vuestra vida empezará a ir mejor. Y llegas a Irak, la realidad, pues como siempre, pues te pone en tu sitio y te das cuenta de que es al revés. Es pobres cristianos de Occidente, suerte del testimonio de fe de esos cristianos de Oriente, ¿no?, que nos enseñan lo realmente importante, ¿no? Porque es verdad que nosotros por ellos, pues sí, podemos ayudarles materialmente. Al final cualquier ayuda material es una cosa pues muy simbólica, y luego podemos rezar por ellos, que es lo más importante que podemos hacer, ¿no? O sea, la oración tiene un poder en el que hemos dejado de creer, pero antes la gente rezaba para terminar guerras, ¿no? Nosotros no nos creemos que la oración sirva de nada. Sin embargo, esos cristianos a nosotros nos enseñan lo más importante que podemos aprender hoy aquí en Palestra Cristiana, lo más importante que podemos aprender en nuestra casa, lo más importante que podemos aprender en el colegio, en la parroquia, y es que vale la pena vivir y morir por Cristo. Y esto, esos cristianos no nos lo enseñan con palabras, ¿no?, como estoy haciendo yo ahora, ¿no?, con una chapa aquí a última hora, que todos queremos ya pues la cena de picoteo. Esos cristianos nos lo enseñan con la alegría y con la paz, con la que viven y con la que mueren. Nos enseñan que vale la pena vivir y morir por Cristo. Yo, si os quedáis con eso, ya me doy por satisfecho, porque damos mucha importancia a muchas cosas en nuestra vida que valen para muy poco. Y lo importante es eso. Lo importante es, estoy dispuesto a vivir y morir por Cristo. Y morir por Cristo, pues el Señor es evidente que ahora a nosotros no nos pide morir como se lo pide a los cristianos de Irak, pero nos lo pide de otro modo. O sea, nos lo pide, pues a lo mejor estando dispuestos a perder nuestro trabajo, nos lo pide a lo mejor estando dispuestos a ser el friki del trabajo o a ser el raro de la clase. Estupendo. Pero estoy dispuesto a eso. ¿Estoy dispuesto a abandonarme al Señor o quiero tener toda mi vida controlada y todo controlado? Y ahí, cuando uno se acerca a esa realidad de esos mártires, ¿no?, que nos recuerdan cuál es nuestro sentido en esta vida, hay como varias tentaciones, ¿no? Hay una tentación que es la de pensar que esto nos pilla muy lejos. Pues sí, ¿no? Esos cristianos de Irak están a 5.000 kilómetros, a 4 horas en avión, ¿no? Eso está pasando, es muy triste, es no sé cuántos, esto no va conmigo. Y es mentira. O sea, tú eres cristiano y tú estás llamado a ser perseguido. Y cuando dejas de ser perseguido, lo que te tienes que preguntar es, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿estoy viviendo como el Señor quiere? Pero cuando uno vive cómodo y a gusto en el mundo y está bien y todo le va muy bien y no tiene ningún problema, lo que se tiene que preguntar es, ¿estoy haciendo lo que el Señor me pide? Porque a Cristo, desde que nació, intentaron matarle y murió en la cruz. Y Cristo era bastante mejor que nosotros, ¿no? O sea que si vemos que nuestra vida es fácil y cómoda, ¿no?, y que bueno, que podemos estar en el trabajo sin conflictos y en la universidad, y no sé cuántos, pues a lo mejor nos tenemos que preguntar, ¿no? Me tengo que preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, porque a quien yo sigo lo mataron
¿Por hacer qué? O sea, por anunciar la verdad. ¿Y a mí por qué no? O sea, que no pensemos que eso nos pilla lejos. Y es verdad que el Señor ahora no nos pide la sangre, nos pide otras cosas. Y repito, no pensemos que esas otras cosas son más fáciles. O sea, no sé si es una suerte o una desgracia. Desde luego, conservar la vida es una suerte. Pero ¿a coste de qué? ¿No? Luego, otra cosa que es importante es, o sea, cuando uno descubre esos testimonios, esos cristianos, puede caer en el error de convertirlos en héroes. Porque realmente, o sea, tenemos un tiempo muy breve, pero hay historias que a uno le hacen llorar, pero no de tristeza, o sea, a uno le hacen llorar de emoción, de alegría. O sea, gente con historias que dices, o sea, ¿cómo tú eres capaz, ¿no?, pues de perdonar a los tíos que han secuestrado a tu hija de 3 años y que durante 3 años la han tenido como esclava sexual, sabiendo que la tenían secuestrada como esclava sexual? ¿Cómo eres capaz de perdonar eso? ¿No? Es una gracia, un milagro, un misterio. Y uno puede caer en el error de pensar que esos cristianos son héroes, ¿no? Y es un error, porque convertirlos en héroes es el primer paso para, o sea, eliminar cualquier posibilidad de parecernos a ellos. Porque claro, tú les ves a ellos, tú te ves a ti y dices, joder, pues si yo soy un miserable, un pecador, mira cuántas miserias tengo, dices, yo no puedo llegar a eso. Y es verdad, o sea, nosotros no podemos llegar a eso. Pero esos cristianos no son superhéroes, o sea, son igual que nosotros. O sea, esos cristianos que nosotros tuvimos el privilegio de conocer en Irak tenían las mismas miserias, las mismas debilidades, los mismos pecados, las mismas manías, las mismas rarezas que cualquiera de nosotros. Igual. Pero sí que tienen una cosa admirable. Y es que la mayoría fue un 6 de agosto, otros un 10 de junio, otros un 3 de agosto. ¿Qué podían decir? Oye, yo no soy cristiano y vivir como nosotros, o decir que lo eran? ¿No? O sea, nosotros ahora pues saltemos por la puerta, nos iremos a nuestra casa y todo seguirá igual. Ellos podían hacer eso, o podían decir, yo soy cristiano y tú ahora sales por la puerta con una mano delante, otra mano detrás, y no te vas a tu casa porque ya no tienes, no te vas con tu familia porque ya no tienes, y búscate la vida. Y así llevan 11 años. Y en ese instante de su vida en que podían salvarlo todo y vivir igual, o perderlo todo y vivir por Cristo, escogieron perderlo todo. Y eso es lo admirable. O sea, yo recuerdo el primer año, por ejemplo, estuvimos con un padre de familia en la época en la que estaba la guerra, en que había guerra, que fue el primer año que fuimos, en 2015, en Irak. Muchos empresarios libaneses estaban construyendo centros comerciales en Irak y habían cedido sus centros comerciales a los cristianos que huían de la zona pues del valle, de la llanura de Nínive, etc., ¿no? Y se iban a Arbil. Entonces dijeron, oye, pues yo os dejo esto para que cojáis a la gente. Y nosotros conocimos a un padre de familia que tenía pues la responsabilidad de llevar adelante ese centro de desplazados, que era un centro comercial que se llamaba Bazar Nishtiman. O sea, era un tío que acababa de huir, lo acababa de perder todo, vivía en la mendicidad, le dan ese encargo y se pone a trabajar pues 20 horas al día para que las 500 familias que cabían en lo que deberían ser tiendas y que ahora eran pues habitaciones de pladur sin intimidad ni higiene ni nada, pues pudieran vivir bien. O sea que vienes de un marrón y te cae otro marrón. Entonces conocimos a ese padre de familia. La segunda vez que fuimos, en 2017, ya no estaba. Y dijimos, oye, ¿por qué ya no está? ¿No? ¿Qué ha pasado con él? Pues le habían echado porque era un ladrón, ¿no? Porque se había aprovechado de ayudas, de no sé cuántos, y le había robado. O sea, digo que no son mejores que nosotros. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Pero cuando llegó el momento, dijeron que sí al Señor. Y eso me lleva a lo siguiente, y es que el martirio no es una cosa para los más valientes, los más recios, los más aguerridos, ¿no? El tío más atrevido y tal, no. O sea, el martirio es una gracia, ¿no? Y por eso hay niños, ¿no?, inocentes, mártires. O sea, el martirio no es una cosa para el más fuerte ni para el más valiente.
Y para recibir esa gracia hay que pedirla, hay que estar en disposición, ¿no?, de recibirla. Yo creo que también nos tiene que dar esperanza. Si tú hablas con los misioneros que había en Irak y en Siria antes de que empezara la guerra, te dicen, o sea, los jóvenes que teníamos allí eran como nosotros, eran frívolos, superficiales, que si la discoteca, que si no sé qué, que si no sé cuántos, les importaba toda una mierda, o sea, vivían la fe que vivimos ahora en Occidente. Vivían la fe, hay que ser muy guay, hay que no sé cuántos, hay que divertirse, hay que ser del mundo, hay que no sé cuántos. Y llegó la prueba y la superaron. Y la superaron. Y eso no quiere decir que podamos vivir frívolamente, ¿no? Porque ya cuando llegue la prueba la superaremos. No. O sea, eso lo que quiere decir es una gracia, ¿no?, que el Señor también nos puede dar a nosotros. Lo que hacer es prepararnos. No se vale aquí decir, bueno, pues vamos a hacer como los cristianos, ¿no?, y ya cuando llegue el momento, pues el Señor ve, no. Pero para que veamos que no es una cosa reservada para el tío más fuerte, ¿no?, como los que antes han pelado, para el tío más fuerte, no. O sea, el tío más miserable, y de hecho lo ves. O sea, yo recuerdo, y es donde el Señor se manifiesta. O sea, el Señor manifiesta su gloria muchas veces en los más desgraciados. O sea, yo recuerdo una madre de familia, una mujer sin cultura, una mujer sin dientes. O sea, no sé si yo creo que, bueno, sí, aquí se vendía la farola, ¿no? En las puertas de los supermercados estaba ahí el negro que te daba la farola, no sé cuántos, tal. Pues esa madre de familia era la típica mujer que te encontrarías en la puerta del súper repartiendo la farola. O sea, era una desgraciada. Una desgraciada que a duras penas sabía hablar, que dudo que supiera escribir. Era una mujer que en la vida se había cuidado. O sea, tú lo ves y dices, miserable. Pues a esa mujer, antes has hablado de la niña que habían secuestrado. Bueno, pues esa mujer, cuando el Estado Islámico llega a Karakosh, que es la ciudad cristiana más grande de Irak, que había 60.000 personas, una ciudad pequeña, la mayor parte de gente huyó, ¿no? Mientras huían por el camino les dispararon, ¿no?, a gente que huía desarmada. La huida fue un infierno. Es un trayecto que de normal se hace en 40 minutos y que ese día tardaron 12 horas en hacer, porque la expresión cagarse de miedo es literal. Cuando uno tiene mucho miedo, deja de controlar a su cuerpo, ¿no? Y no solo los esfínteres. La gente iba con el coche conduciendo en ese trayecto de 40 minutos y estaban las carreteras llenas de accidentes del miedo que la gente tenía en el cuerpo porque venía Daesh y Estado Islámico a matarle. Y entonces el caos era tal que al final ya la gente pues dejaba el coche con las llaves puestas y con el pasaporte, los huevos que tuvieran de dinero, a caminar, ¿no?, huyendo. Y mientras tanto los petardos, ¿no?, volando por encima. Pero hubo gente que no huyó esa noche, ese 6 de agosto, y se quedó en Karakosh. Algunos porque eran mayores, eran enfermos, no podían huir, y otros porque pensaban que el Estado Islámico no llegaría, porque eso era un descontrol, un caos. Había quien decía que los Peshmerga les defenderían, que luego les dejaban tirados, bueno. Y efectivamente llega el Estado Islámico, llega a Karakosh y les tienen cerrados en su casa durante 20 días. Que eso me recordó mucho lo que mi abuelo me explicaba en la guerra en casa de mis bisabuelos. Hicieron 36 registros rojos. 36 registros. Y a mi bisabuelo nos mataron de milagro. La llevaron a San Elías, a la checa de aquí, que es donde me casé, una de las más peligrosas de España, y no murió porque el Señor no quiso que muriera, ¿no? Porque conocía, curiosamente, pues a un médico que estaba de guardia. Bueno, pues el Estado Islámico llega a Karakosh, encierra a la gente en sus casas, y durante 20 días, cada día, van a su casa, esos cristianos que habían quedado, que eran poquitos, a decirles: si os convertís, os mataremos. Y un día entraban y rompían todas las imágenes religiosas, otro día entraban y le pegaban una paliza a otro. Como se había quedado gente enferma, de repente entraban y había un cadáver, pues lo cogían. Estamos hablando de 6 de agosto, verano, Karakosh, 50 grados, desierto. Cogían al muerto, lo dejaban en la calle para que se pudriera, ¿no? Y para que los cristianos vieran qué hacían ellos, ¿no?, con los suyos, ¿no?, con los cristianos. Y durante 20 días encerrados sin poder salir. Si nos convertís, os mataremos; si nos convertís, os mataremos. Y tuvimos el privilegio de poder hablar con varios de esos que se quedaron. Entre ellos Najib, que era un señor mayor, 70 años, pero muy enfermo, muy castigado por la vida,
que no tenía fuerzas ni para caminar, no tenía fuerzas para levantar la mano, temblaba, era un señor. Y él te decía, cuando le venían maromos, barbudos, de 2 metros, ¿no? Si nos convertidos mataremos, y él les decía, nosotros solo somos siervos de Dios. O sea, un tío que no tenía fuerza ni para quedar, ni para aguantarse en pie, le decía a un tío, nosotros solo somos siervos de Dios. Y así durante 20 días. Y al final, pues cosas de la providencia, porque además era un descontrol, había 1000 milicias, frente al Calabún, frente al Nurra, les dicen, os damos 3 opciones. Convertidos al Islam, primera opción. Segunda opción, pagar la jizya, es un impuesto que te garantiza protección. Y tercera opción, lo dejas todo atrás y te largas. Y todos escogieron dejarlo todo atrás y largarse. Y los citan en el centro de salud que había en el pueblo. Y allí había 2 minibuses esperándolos, cada uno para 33 personas. Entonces llega esa mujer, la que os decía antes de la niña pequeña de 3 años. Y llega esa mujer con su marido, que es ciego, y con su hija Cristina, porque los 2 hijos mayores ya habían huido el día 6 de agosto. Y llegan allí, van a subir al autobús, y el jefe que está en el dispositivo ese de DAIC le arranca a la niña a Aida y le dice, sube, la niña se queda aquí. Y ella, mi hija aquí no se queda, empieza a llorar, vete, tu hija se queda aquí. Y entonces la obligan a subir al autobús. Y el de Sebastián Weissel se va con la niña. Y la madre llorando, que vuelva mi hija. Y al cabo de un rato vuelve el jefe de la zona del Estado Islámico con Cristina subida a hombros y le dice a Aida, es la mujer, la madre, esa mujer, o sea, que la ves y dices, pobre desgraciada, y le dice, si no te vas, si no os vais, la mataremos primero a ella y luego a vosotros. Y la madre tiene que subir al autobús por miedo a que maten a su hija y marchar. Imaginaos ese marchar, ¿no? Les deja en el desierto, y desde el desierto, porque les dejaron tirados, tenían que ir caminando hasta Erbil, que está en el Kurdistán iraquí, que es donde huían muchos de los cristianos, ¿no? O sea, cada paso que haces hacia Erbil es un paso más lejos de tu hija. Llega a Erbil, cuenta la historia a sus otros hijos, al resto de gente, la historia corre como la pólvora, medio mundo se pone a rezar por Cristina, y llegamos nosotros a Irak, nos presentan a Aida, hablamos con Aida y le decimos, después de que nos cuente toda la historia, su hija está desaparecida, por un hijo suyo que tenía contacto con el imán de la mezquita chiita de Karakosh, sabe que su hija está en Mosul, con una familia musulmana como esclava sexual. Ella estaba en la mezquita en la que estaba Abu Bakr al-Baghdadi, que era el hijo de puta ese de la barba y tal. O sea, bueno. Y después de hablar con ella y esta tal, le preguntamos, oye, ¿y tú perdonas a los que han hecho esto a tu hija? Y sus palabras textuales fueron igual que Jesús en la cruz. Digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y estamos hablando de una mujer que no sabe escribir, que la ves y dices, ¿qué has hecho con tu vida? O sea, te queda un diente. Igual que Jesús en la cruz, digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí es cuando te das cuenta que el Señor manifiesta su gloria en la persona que nosotros humanamente podemos pensar, esta es la más desgraciada. Perfecto. Es la preferida del Señor, ¿no? Y también te das cuenta de que el Señor está allí. Porque lo normal es decir, ¿dónde están? Que no es que vaya a matarles, es que les voy a coger y les voy a tener 3 años encerrados, les voy a torturar y después de sufrir mucho, a lo mejor los mato. Y evidentemente esa madre movió Roma con Santiago y, para que no os quedéis con mal cuerpo, fueron a Mosul, recuperaron a Cristina. Cristina les estuvo contando, ¿no? Pues todo lo que había visto en la mezquita en la que su familia la llevaba, que era la de Abu Bakr, pues asesinatos, no sé cuántos tal. Fue duro para los padres también, porque claro, la niña la cogieron con 3 años y la devolvieron con 5 y pico. Entonces la niña pequeña no reconocía a sus padres. Entonces
Entonces, cuando la devolvieron con su familia, hablaba de su familia de Caracosh, perdón, de Caracosh de Mosul. Había olvidado su lengua materna, pero está con sus padres, la pudimos ver con sus padres, y sí, o sea, tiene una vida muy gorda, ¿no? Pero me parece eso muy importante, ¿no? O sea, y como para meditarlo, ¿no? O sea, ese perdón, que es un milagro, y que no es una persona súper cabal, súper rebatos, no. O sea, el más pobre entre los pobres, el Señor manifiesta su gloria en él. ¿Y qué gloria? ¿No? Igual que Jesús en la cruz, digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y luego una última cosa, y con eso ya creo que ya casi acabo, que es quizás lo que más nos llamó la atención de nuestro viaje a Irak, que es lo que decía al principio, que es la alegría y la paz con la que esa gente vive y muere. O sea, yo recuerdo estar detrás de cámaras, escuchando el testimonio pues, de un matrimonio, ¿no? Con una vida miserable. O sea, decía, es que ya no es que yo te diga, yo no soy capaz de vivir esto, sino es que ni siquiera de imaginármelo, porque me lo imagino y me entra angustia. O sea, no soy capaz de imaginar cómo puede ser eso, ¿no? Y estar tú detrás de cámaras llorando, escuchando esos testimonios y decir, o sea, ¿qué está pasando aquí? Que estoy envidiando a este desgraciado que está delante de cámara contándome el infierno que es su vida. O sea, ¿cómo puede ser que yo, que lo tengo todo, no me falta de nada, tengo una familia, un trabajo, no sé qué, no sé cuántos, todo nos va bien, ¿no? No tengo nada por lo que, bueno, sí que tengo mis cruces, como todos tenemos nuestras cruces, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que yo esté envidiando la vida de este tío? ¿No? Os pongo un ejemplo de una familia que a mí me llamó mucho la atención, que era un matrimonio que tenía 8 hijos. El 6 de agosto de 2014 llega al Estado Islámico, ellos sí que huyen, no tenían coches, entonces como no tenían coches, pues lo que hicieron fue repartir a los 8 hijos pues en coches de amigos, ¿no? Este se va con este con el otro y tal, ¿no? Y se van de Karakosh. Dejan atrás su casa, dejan atrás pues, el colegio, los juguetes, los amigos de los hijos, porque no saben dónde van a ir los amigos de los hijos, y llegan a Erbil, ¿no? Se junta toda la familia en Erbil y llegan a Erbil sin nada. Matrimonio y 8 hijos. ¿Y dónde se van? Pues a un sitio en el que no dé el sol, porque como estamos en agosto y hace calor, pues un sitio en el que podamos estar más o menos frescos. Y se ponen a vivir en la calle, en un cobertizo, ¿no? Una especie de porche que hay en un sitio, pues ahí se ponen a vivir durante semanas, ¿no? Cuando nos vayamos después de la cena picoteo, a nuestra casa, pues pasaremos seguramente por algún cajero. Pues imaginaos ahí una familia con 8 niños en el cajero. Y mañana por la mañana, cuando salgáis para ir a misa, pasaréis por el cajero, imaginaos que esa familia con 8 niños sigue en el cajero. Y el lunes, cuando vayamos a trabajar, esa familia con 8 niños sigue en el cajero, ¿no? Con la humillación que es para los padres, decirle a su hijo, mira, lo siento, pero no tengo un plato de comida caliente para darte y no tengo una cama para que puedas dormir, ¿no? Día tras día. Esa familia del cobertizo consiguen un centro comercial, ¿no? Lo que se decía antes, esos empresarios libaneses que pusieron dinero y cedieron pues, esos centros comerciales, consiguen un centro comercial y se van al Cabo Amol, que era otro centro comercial. Se van allí, lo habían acondicionado todo con pladures, no había intimidad, no había higiene, se escuchaba todo. Nos contaba una madre de familia que unos días que estuvieron allí mató 23 ratas en su habitación. Las habitaciones para las familias eran de 5 metros cuadrados, de 10 metros cuadrados, para toda una familia, ¿no? O sea, imaginaos la de mierda que había allí. En ese centro comercial, los niños empiezan a coger enfermedades en la piel de la suciedad que había. Y les dicen, oye, tenéis que seguir aquí porque aquí no se puede vivir. Y les mandan fuera del centro comercial y les llevan a unas tiendas de campaña que habían conseguido, que ponían en los patios de los colegios, de los colegios de las parroquias. Y esa familia les dan 2 tiendas de campaña, son 10 personas, 10, 5 y 5,
higiene, sin intimidad. Hay imágenes de cuando llovía el barro hasta la altura de las rodillas. O sea, os podéis imaginar cómo estaban esas tiendas. Llega el invierno, llega el frío, empiezan a morir de frío y consiguen contenedores de mercancías, los típicos de las películas que hay en los puertos, acondicionados para que la gente pueda vivir. Un pequeño sitio que es un baño y luego el resto, pues, camas de no sé cuántos, que son 15, 20 metros cuadrados, ¿no? Todo esto gracias a la iglesia. Muchas ONGs, mucho tal. Si no fuera por la iglesia, esos cristianos, ese pequeño cambio en su vida, una mejora de dignidad muy pequeña, no habría existido, ¿no? Y sobre todo la iglesia de allí. Y se van a ese centro, a ese contenedor de mercancías. Y pasa el tiempo, y no sé si buscándolo o no, pero la verdad es que me da completamente igual. Esa madre de familia se queda embarazada del 9º hijo. O sea, están en ese centro de desplazados, en ese contenedor, y esa madre le dice: oye, estás esperando tu 9º hijo. Y esa madre, que hacía unos meses había dicho que sí al Señor y lo había perdido todo, vuelve a decir que sí al Señor. Y nace una niña preciosa, a la que nunca le ha faltado de nada, en ese centro de desplazados. Y pasa el tiempo y llegan 4 desgraciados de Occidente a ese contenedor de mercancías, pican a la puerta de su casa, ¿no? Nos abren la puerta, nos reciben, es un cuchitril asqueroso, al que nosotros vamos a comer, pero en el que ellos duermen todos los días de su vida. Y nos invitan a comer, nos tratan como si fuéramos reyes, nos agasajan, ¿no? Ellos que no tienen de nada y nosotros que nos sobra todo, pero nos tratan como a reyes. Y cuando acaba la comida, nos sentamos y entre bromas y con una sonrisa, nos dicen: nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y tú dices: ¿de qué me estás hablando? O sea, las ratas, si vais a Plaza Cataluña, que es mejor no ir si no queréis que os atraquen, si tú vas a Plaza Cataluña, las ratas que corren por el centro de la plaza viven con más dignidad que esos cristianos. Y después de contarnos ese infierno que habían vivido, nos dicen: nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y yo creo que en nuestra mente corrompida, pobre, occidental, lo primero que piensan es: bueno, ¿no? Pues tienen fe, ¿no? Se agarran a la fe, ¿no? Como si la fe fuera una cosa, pues un refugio psicológico, ¿no? Una cosa de autosugestión. Y luego gente muy optimista, gente muy positiva, ¿no? Y por eso te pueden decir que el Señor nunca les ha abandonado, ¿no? Aunque su vida, pues, es una mierda, ¿no? Y eso es lo que realmente, o sea, es lo primero que pensamos, ¿no? O sea, gente muy positiva, muy optimista, y ya está. Y esa es la lectura pobre que uno hace, ¿no? Pero luego rascas y dices: es que no es posible, ¿no? O sea, nosotros nos han vendido, ¿no?, todo este rollo de la autoayuda, del construir nuestra felicidad, de que al final es una cuestión de voluntad, que si uno quiere puede, ¿no? Que la vida, pues sí, que hay cosas, pero hay que saber mirar esas cosas, ¿no? Pues eso, hay que ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Y esos rollos, que también nosotros nos hemos creído, ¿no? Son cuentos chinos que te pueden durar 5 meses, 6 meses, ¿no? Tú compras un libro, Cómo ser feliz en 3 pasos, que seguramente ha escrito alguien, pues, que está más tarado que tú, y tú pagas 50 euros, te lo lees. Si eres un motivado, a lo mejor, pues, durante un tiempo te sirve. A los 4 meses te das cuenta que tu felicidad no está en ese libro. Y entonces te compras la segunda parte, Cómo ser feliz, paso 4, 5 y 6. Y te pasa lo mismo. Y a los 3 meses te das cuenta que tu felicidad no está en ese libro. Cuando tú te vas a hablar con los cristianos de Irak o de Siria, no llevan así 3 meses, ni 4 meses, ni 6 meses. Llevan así 7 años. Y 7 años se dice muy rápido, pero son 7 años, 11 años. Pero 7 años son 7 navidades con hijos que no se sientan en la mesa porque están muertos y tú has visto cómo los mataban en el patio de tu casa mientras jugaban. Son 7 años con hijos que no están en la mesa porque están secuestrados
y no sabes dónde están, o peor todavía, como la madre de Cristina, porque están secuestrados y sabes dónde están. Son 7 años viviendo de la caridad, comes lo que te dan, vistes lo que te dan, y son 7 años sin trabajar, que es mucho más jodido que no tener dinero, porque es levantarte por la mañana, no tener nada que hacer e irte a dormir sabiendo que mañana y al otro y al otro, y seguramente los próximos 3 meses no tendrás nada que hacer. Y después de esos 7 años, que ellos los han vivido y tú llegas de repente, después de esos 7 años, entre bromas y con una sonrisa te dicen: nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y ahí es cuando descubres que eso solo puede ser verdad. O sea, eso solo puede ser verdad. La única explicación humana a cómo esta gente está viviendo el infierno del fuego pasar es solo humano, y es Dios. O sea, si no hay Dios, no se puede entender. Ya estoy a punto de acabar. Me quedan solo 15 minutos. Es broma. No, porque ya es tarde y tenemos todo examen. No sé si me dejo alguna cosa. Es que entre tanta charla y tanta cerveza y tanto arroz, ya se me ha botado el cerebro. Pero bueno, un mensaje ya para acabar. Y ya con eso me despido y Jorge me da el diploma, que me voy a poner en el comedor de casa. Ah, me dice que a mí no me dan diploma. Por eso me deja al final, porque se han quedado sin diplomas. Nada, repetir, bueno, el agradecimiento al Padre Antonio, porque creo que esto que de lo que os he hablado ahora, o sea, es a lo que estamos llamados. Es decir, nosotros podemos volver hoy a nuestra casa después del picoteo y nuestra vida puede seguir igual y con nuestras cruces, porque todos tenemos nuestras cruces, todos tenemos un matrimonio que no funciona, un hijo que está enfermo, un trabajo que va mal, todos tenemos nuestras cruces, pero bueno, podemos ir tirando, ¿no? O sea, podemos marchar de aquí, volver a nuestras casas, ¿no? Y ir tirando, o podemos pedir al Señor que nos ayude a vivir como esos cristianos, ¿no? O sea, que nos ayude desde ya, ¿no?, a empezar a vivir ese martirio al que por nuestra fe estamos llamados, aunque ahora no sea con nuestra sangre, aunque nos pensemos que es más fácil. Ya hemos visto que no es más fácil. Y con esto yo creo que me quedaría contento, ¿no? Si nos vamos de aquí con esto, ¿no?, viendo que pues eso, vale la pena vivir y morir por Cristo. Yo creo que en la generación de nuestros abuelos tenemos un buen ejemplo de eso, y en eso hay mucho gozo. Porque cuando uno ve a esos cristianos, ve a unos tíos que han llorado, ve a unos tíos que han sufrido, que han visto la muerte de cerca, en muchos casos pues la muerte de sus hijos. O sea, que no es que digas: ah, bueno, pues como estoy cerca del Señor, pues me da igual lo que me pasa, me da igual que mi hijo se muera. No, o sea, hay gente que ha llorado, o sea, que tiene la cara, o sea, tiene el dolor marcado en la cara, pero viven en paz. O sea, que en el vivir y morir por el Señor hay mucho gozo. Y en el vivir y morir para uno mismo, lo que hay es desierto, ¿no?, que es lo que vemos hoy, ¿no? O sea, lo que tenemos hoy, pues es eso. O sea, muchas cosas que lo que hacen es mucho cálculo, mucho marketing, mucha publicidad, ¿no?, para intentar no molestar, para intentar pues encajar, para conservar la reputación, y eso no da fruto. Entonces, si queremos dar fruto no solo para nuestra alma, sino también para las almas que nos han sido encomendadas, pues las almas de nuestra familia, de nuestros amigos, vale la pena vivir como esos cristianos. Es muy sencillo, ¿eh? O sea, hay que pedírselo al Señor y es una gracia, o sea, a la que vosotros también estáis llamados y a la que vosotros también tenéis. O sea, el Señor también nos puede conceder esta gracia a nosotros. O sea, no pasa nada si has sido un ladrón, y no pasa nada si has sido un adúltero, y no pasa nada si... O sea, esos cristianos eran iguales. O sea, pero tenemos que pedírselo al Señor. Al Señor, hazme ver, ¿no?, que aquí estoy de paso y que, o sea, estoy para servirte. O sea, y todo lo que no sea estar aquí para servirte es perder el tiempo.
es perder el tiempo. Y yo creo que si sigo hablando voy a decir cosas sin sentido porque ya... No, pero calma, una cosa más. Una última cosa que quería decir. No, de verdad que quería dar las gracias a la Palestra Cristiana por lo que han hecho y sobre todo al Padre Antonio por abrir las puertas de su parroquia, porque de verdad os digo que el martirio que estamos llamados tiene mucho que ver con lo que ha hecho el Padre Antonio. Porque el Padre Antonio, con lo que ha hecho, ha puesto una diana muy grande en su cara, que ya la tenía muy grande, pero ahora tiene un poquito más grande, y lo ha hecho todo a mayor gloria de Dios, ¿no? Porque cree que eso puede hacer un bien a las almas. Pues ese martirio, que puede parecer una tontería y que a él pues, le puede costar muy caro, es el martirio que estamos llamados. Porque es muy fácil hablar de martirio, pero luego el martirio viene a llamar a nuestra puerta. Y no viene a llamar en forma de espada, que te viene un maometano a cortarte el cuello, sino que viene en forma de, pues, oye, quiero que me hagas un informe sobre este tema del trabajo, quiero que me catalogues este libro, quiero que me hagas una campaña de esto, o quiero que lleves la cuenta de este cliente. Y ese cliente, esa cuenta, ese informe, no es conforme a la fe. Y ahí es donde el martirio viene a llamar a la puerta. Entonces tú puedes decir, bueno, pues, venga, no me la voy a jugar. O decir, pues, ellos mueren por Cristo, yo voy a perder el trabajo por Cristo. O este amigo, lo que sea. Pero cualquier trabajo, cualquier amigo, cualquier todo, vale menos que nuestra salvación. Entonces, por eso digo que aparte de tener como referente a esos cristianos, no por ser mejores que nosotros, sino por haber acogido esa gracia, yo que sí, también lo que ha hecho el Padre Antonio hoy, abriendo las puertas de su parroquia, es un ejemplo de si está dispuesto, aunque el mundo no lo entienda, a morir por el Señor. Y ahora sí que ya...